Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Vamos a seguir con las glándulas anexas del aparato digestivo. Hoy nos toca hablar del hígado. Para este órgano, vamos a primero definirlo. Es una glándula de doble secreción. Si bien la secreción externa conocida es la bilis es un emulsionante de las grasas, sirve para la parte digestiva, ¿no es cierto?, para disolver las grasas durante la ingesta. La secreción interna se puede considerar de hormonas, las somatomedinas involucradas, por ejemplo, en la función con la hormona de crecimiento, pero también hay secreción interna de productos del metabolismo, ya que el hígado se encarga de metabolizar todo lo absorbido por estómago, intestino delgado, intestino grueso, inclusive lo que viene del vaso, ¿sí? Y después del metabolismo de lo que llega a él por el sistema de la vena porta, producir sustancias necesarias para el organismo, como proteínas, lipoproteínas, glucoproteínas, etcétera, etcétera, que son liberados a la sangre. También podemos hablar de los factores de coagulación, vitamina K dependiente, que se hacen justamente ahí. Otro detalle importante es que el hígado sirve también para detoxificar, no solamente para producir sustancias, sino para detoxificar. Por ejemplo, desde el intestino grueso, del colon, llegan como productos del metabolismo que usan las bacterias del colon, amoníaco, que es altamente tóxico si circula por la sangre de esa manera. Entonces lo transforma en urea y la urea se vuelca luego a la sangre para ser filtrada y eliminada por el riñón. Bueno, el hígado en sí, vamos a ver que presenta la forma rara que dicen los libros de un semi-ovoide, un huevo cortado a lo largo, con la disposición horizontal, proyectándose en el abdomen, ocupando todo el hipocondrio derecho, epigastrio y parte del hipocondrio izquierdo, con una longitud medida de derecha a izquierda de unos 26 centímetros por 16 centímetros en sentido antero-posterior y unos 8 centímetros de espesor, medidos de su lado derecho, que es el de mayor volumen. En una vista lateral, se lo ve esquemáticamente, por supuesto, con una cara posterior, que es la que mediría verticalmente unos 8 centímetros, la cara superior, que también mira hacia adelante, ¿sí? Esta medida de atrás hacia adelante, medida 16, al igual que la cara inferior, que además de mirar hacia abajo, mira hacia atrás. Está separada a tres caras por tres bordes, el póstero superior y el póstero inferior, que son apenas marcados porque son romos o redondeados, mientras que el borde anterior, ¿sí?, es cortante o agudo. Eso van a tener que tenerlo en cuenta después para la semiología, porque la palpación a veces se puede palpar debajo del reborde costal el borde anterior del hígado, que debe ser delgado, ese cortante, agudo, totalmente regular, no debe tener irregularidades. Cualquier cambio en las características de ese borde puede significar patología hepática. Bueno, el hígado en sí está formado por un tejido que es muy friable. Friable significa que se desgrana, que se destruye con facilidad, pero que se encuentra envuelto en una membrana fibrosa propia, que es lo que le da justamente la firmeza, que es la cápsula de Gleason. Y además, por sobre la superficie de la cápsula de Gleason, tiene adherida la hoja visceral del peritoneo, conocido como peritoneo hepático. Destaco esto porque vamos a ver que para estudiarlo anatómicamente primero, vamos a tener que dividirlo al hígado, y cada cara se divide en lóbulos. En el caso de la cara superior, que la vemos de frente en esta vista anterior, vemos, que después vamos a describirlo, que sobre esta cara se inserta un repliegue peritoneal llamado ligamento suspensorio o falciforme, que tiene entre sus hojas un ligamento, que es el ligamento redondo, que viene del ombligo hacia el hígado y que es un cordón fibroso resultado de la atrofia de la vena umbilical. Bueno, en lo que respecta al ligamento suspensorio o falciforme, se lo toma de referencia para dividir esta cara del hígado en dos lóbulos. El lóbulo derecho, muchísimo más grande, y el lóbulo izquierdo. El lóbulo derecho es totalmente convexo, liso, hacia arriba corresponde al músculo diafragma y por el medio del diafragma
se relaciona con la base del pulmón derecho, y a nivel del borde anterior hay una incisura vesicular o cística donde asoma el fondo de la vesícula biliar. A su vez, en la cara superior del lóbulo izquierdo tiene una depresión llamada impresión cardíaca. Si bien esta cara se relaciona con el diafragma, por intermedio del diafragma se relaciona con el corazón, que es quien deja justamente esta impresión. Ahora, si lo damos vuelta, ¿sí? Primero vemos acá cómo estaría de frente, como la imagen decía. Ahora si lo damos vuelta, lo ancho queda a este lado. Es como que estamos mirando desde atrás al hígado. Desde atrás podemos ver la cara posterior y la cara inferior del hígado, ¿sí? Vemos que la cara posterior acá está como proyectada, queda delante del esófago que está a la izquierda y la vena cava inferior que está a la derecha. Al observarlo desde atrás, acá vemos la impresión de la vena cava inferior, donde voy a destacar en este surco de la vena cava inferior, vamos a ver la desembocadura de venas, llamadas venas suprahepáticas. Las venas suprahepáticas son numerosas, hay tres principales, con el nombre de vena suprahepática derecha, media e izquierda, y hay unas 20 accesorias. Todas salen del hígado para botar la sangre hepática hacia la vena cava inferior a nivel de esta impresión o surco de la vena cava inferior. A su izquierda aparece otro surco que lleva el nombre de surco de Arancio, que es un conducto, en realidad, embriológico, que era a continuación de la vena umbilical y que después, con el crecimiento del hígado, desaparece, queda transformado en un pequeño cordón fibroso y queda en la profundidad del espesor del hígado y lo que se ve en la superficie es el surco. Un detalle es que el surco de Arancio es que también lo vamos a encontrar en la cara inferior. ¿Por qué destaco esto de los surcos? Primero, porque son características de la superficie de la cara posterior. Y segundo, a los dos surcos se los considera como límites entre los tres lóbulos que tiene la cara posterior. Así entonces tenemos que, tomando en cuenta la vena cava inferior, a la derecha de ella encontramos el lóbulo derecho del hígado. Convexo, liso, corresponde al músculo diafragma. A la izquierda de la vena cava y entre esta y el surco de Arancio vamos a tener un lóbulo que también está en la cara inferior, que se llama lóbulo de Spiegel o lóbulo caudado, ¿sí? Este va a corresponder al diafragma y a la arteria aorta. Y a la izquierda del surco de Arancio, bien delgado en cuanto a los límites verticales, tenemos el lóbulo izquierdo, donde vamos a encontrar un canal vertical que es la impresión esofágica, ya que se relaciona con la cara anterior del esófago abdominal. A su vez tenemos la misma vista, como dijimos que la cara inferior también está orientada hacia atrás, se puede ver desde atrás la cara inferior, donde vamos a ver en la parte media, cerca del borde posterior, el surco horizontal, que es el ilio, donde van a entrar y salir los elementos del pedículo hepático, y la relación con los surcos que fuimos marcando. Hacia arriba, atrás y a la derecha tengo el surco de la vena cava, hacia arriba, atrás y a la izquierda tengo el surco de Arancio, hacia abajo, adelante y a la izquierda tengo el surco del ligamento redondo con el ligamento redondo, y hacia abajo, adelante y a la derecha, tengo una depresión longitudinal que es la llamada fosa cística, que es donde se va a apoyar o se va a aplicar la vesícula biliar. Si consideramos el total de los surcos, considerando que hay una proyección entre la fosa cística y la impresión de la vena cava inferior, acá hay un surco, aunque incompleto, podríamos llamarlo antero-posterior derecho. A su vez, entre el surco del ligamento redondo y el surco de Arancio, tenemos el surco antero-posterior izquierdo. Y uniendo ambos surcos de forma horizontal, el surco transverso o el ilio. Entonces queda así, esto lo digo yo, no lo dicen ustedes, queda formada la letra H de hígado. ¿Ven? Un surco a la derecha, un surco a la izquierda y un surco horizontal. Entonces, de la presencia de estos surcos, esto sí se puede decir, determina la división del hígado por su cara inferior, ahora en 4 lóbulos. A la derecha del surco antero-posterior derecho, tengo el lóbulo derecho. Este lóbulo derecho, al observarlo, es quien descansa de frente en esta proyección sobre la cara anterior del riñón derecho, sobre el ángulo derecho del colon y sobre la segunda porción del duodeno. De ahí entonces que podemos comprender cómo se encuentran depresiones o impresiones
renal hacia arriba, atrás de la derecha, la impresión cólica hacia abajo, adelante de la derecha, y por dentro de estas dos la impresión duodenal. A su vez, a la izquierda del surco anteroposterior izquierdo tengo el lóbulo izquierdo, el cual, si observamos la vista anterior, está descansando sobre la cara anterior de la tuberosidad mayor del estómago, y eso explica la presencia de la impresión gástrica. Y entre los surcos anteroposteriores, detrás del surco transverso o ilio, va a estar también el lóbulo de Spiegel o caudado, ¿sí? Entonces lo tenemos tanto en la cara posterior como en la cara inferior. Y delante del ilio, entre el surco del ligamento largo de la izquierda, la fosa isquiática a la derecha y el borde anterior del hígado hacia adelante, tenemos el lóbulo cuadrado. Enfatizo, porque al de Spiegel se lo puede llamar caudado, y este es cuadrado por la forma. Destaco que ni el lóbulo de Spiegel ni el lóbulo cuadrado tienen impresiones, son lisos. Sin embargo, podemos ver acá que el lóbulo cuadrado estaría delante de la porción horizontal del estómago, del píloro, de la primera porción del duodeno, del páncreas, del colon transverso. Bueno, eso que van a ser justamente relaciones. Y lo dije así rápido porque justamente vamos a ver qué pasa con la siguiente lámina. Esto que acabo de decir, específicamente la cara inferior, es la configuración externa. ¿Qué hablas de la configuración externa? Lo dividís en lóbulos, ubicás los lóbulos y decís que el lóbulo derecho tiene la impresión renal, la cólica, la duodenal. El izquierdo tiene la impresión gástrica. El de Spiegel es liso, el cuadrado es liso. Listo. Porque distinto sería hablar de las relaciones, que hay que nombrar todo lo que deja impresión más lo que no deja impresión. Por esa razón le hice esta imagen, para que se puedan guiar, ¿sí? Es observando lo que vemos acá con esta imagen de costado, la misma lámina más chiquita. Entonces vemos que el lóbulo izquierdo se relaciona con la cara anterior de la tuberosidad mayor del estómago. La cara inferior del lóbulo derecho del hígado se relaciona con la cara anterior del riñón derecho, la cara anterior de la segunda porción del duodeno, que era el segmento supramesocólico, y la cara anterior del ángulo derecho o hepático del colon. El lóbulo cuadrado, que era liso en la configuración, se relaciona con un montón de cosas, como la cara anterior del antro gástrico o porción horizontal del estómago, con la cara anterior del píloro, de la primera porción del duodeno, la cabeza del páncreas, el colon transverso. Y debajo, acá no está dibujado porque hay que ver varias cosas después, pero sabiendo que está pasando por detrás de la vena cava inferior, al ilio va a llegar la vena porta. Entonces, entre la vena cava inferior y la vena porta, queda detrás del ilio el lóbulo de Spiegel. Y ese lóbulo de Spiegel, junto con la vena porta, con la vena cava inferior, y más adelante vamos a ver con la primera porción del duodeno, queda formado un orificio virtual llamado hiato de Winslow, ¿sí? El hiato de Winslow va a ser el orificio que, estando a la derecha, es la entrada a la transcavidad de piplones. Ya lo vamos a estudiar cuando veamos este tema. En el ilio, repito, vamos a encontrar el pedículo, por supuesto. En la fosa cística, la vesícula biliar, como está ahí señalado. Muy bien. Este órgano es muy pesado, sobre todo como tiene sangre en su interior, por lo tanto necesitan mantenerse su posición. Voy a hacer una aclaración importante porque en el cuadro dice el título medios de unión, aunque está discriminado en medios de unión y medios de sostén o fijación. Un medio de sostén o fijación es aquel que asegura la posición correcta del órgano en la cavidad. ¿Sí? Asegura la posición. Quiere decir que está unido a paredes para mantenerse en su lugar. O sea, que los medios de sostén o fijación también son de unión, pero cumpliendo la función de mantenerlo en su posición. Pero hay medios de unión que no lo hacen. Por eso discriminé acá. Vamos a ver enseguida que como medios de unión que no sostienen el hígado, no aseguran la posición, tenemos el ligamento redondo y el epíplomo menor o gastrohepático.
Y dentro de la sostenificación tenemos el ligamento suspensorio o falciforme que mencioné, el llamado ligamento coronario, que en cuyos extremos tiene los ligamentos triangulares. Hay una lámina muy densa, muy importante de tejido conectivo entre las hojas del ligamento coronario, y también se considera la vena cava inferior, que pasando por detrás del hígado recibe las venas uropáticas, y como la vena cava está unida al orificio del diafragma que atraviesa, se lo considera un medio de sostén. Entonces, en esta vista lateral, vemos entonces por qué el ligamento redondo y el epiplor menor son solamente de unión. Fíjense, el ligamento redondo va desde el ombligo hasta la cara inferior del hígado, o sea, el surco, que se detiene en el ilio, en el extremo derecho del ilio. Este ligamento era la atrofia de la vena umbilical. Como está más abajo, no lo va a sostener de arriba porque es un cordón fibroso y nada más, o sea que no sostiene. Lo une a la pared anterior, pero no lo sostiene. Lo mismo ocurre con el epiplor menor. El epiplor menor une el ilio hepático, la cara inferior, con la cara superior del primer proceso del duodeno, la curvatura menor del páncreas y el estómago. Pero es más, no van a pretender que el estómago sostenga el hígado. En todo caso, podríamos decir que el hígado podría sostener el estómago. Por eso que el epiplor menor no es de sostén, solamente es de unión. Los que sí son de sostén son el ligamento suspensorio o falciforme. Este es un ligamento de peritoneo. El peritoneo parietal anterior y superior le envía a la cara superior del hígado dos hojas paralelas, una derecha y una izquierda, que al llegar al hígado se continúan con el peritoneo hepático. Las dos hojas hacia abajo envuelven al ligamento redondo y lo contienen. Y se dice que es falciforme porque falx en español antiguo significaba os, os o guadaña, como la hoz del cerebro que deben recordar. Acá, por ejemplo, está el ligamento redondo, o sea, la base de la hoz o borde libre, en el extremo posterior y superior, donde este ligamento se va a continuar con el ligamento coronario, tengo el vértice. El ligamento suspensorio tiene un borde convexo, que es el borde parietal, que se fija en la parte anterior y superior en la línea media, a nivel de la cara profunda, la pared abdominal anterior, y en la cara inferior del músculo diafragma. Y el borde cóncavo es el borde visceral, ya que este sería el que se continúa con el peritoneo hepático. A su vez, desde la cara superior e inferior del hígado, a nivel de los bordes posterior, superior y posterior inferior, el peritoneo sigue hacia el diafragma, formando el ligamento coronario. Acá esto es un corte. Las dos hojas están separadas, pero el hígado de los extremos se adelgaza, entonces las dos hojas se van aproximando. Por eso que en los extremos del hígado se une la hoja superior con la hoja inferior, ¿sí? Y además en los extremos están los ligamentos triangulares. Las dos hojas están separadas entre sí, más del lado derecho que del izquierdo. Directamente decimos que unen los bordes posteriores con el diafragma. Entre las hojas, a nivel del lóbulo derecho de la cara posterior, hay una densa capa de tejido conectivo denso, que este es, en definitiva, el principal medio de sostenificación. Acá se adhiere directamente a la cápsula de Gleason, ¿sí? Y esto es lo que evita realmente que el hígado caiga por su peso. Las otras cosas, por supuesto, también ayudan, ¿sí? Perfecto. Los ligamentos triangulares también participan de esto. No está dibujada la vena cava, pero como dije, la vena cava recibe las venas uropáticas y la vena cava sur está sostenida del diafragma. Entonces, estos serían los medios de unión discriminados en unión y sostenificación. Ahora, al hígado se lo va a poder dividir también de otra manera, ¿sí? Teniendo en cuenta la disposición del pedículo hepático. Por un lado, la arteria hepática, rama del tronco celíaco, le va a proporcionar la irrigación nutricia, o sea, le va a llevar al hígado oxígeno y nutrientes circulantes en la sangre arterial como en todo el cuerpo, para hacerlo vivir como cualquier órgano, ¿sí? Por eso es nutricio. Sin embargo, también ingresa por el hilio hepático la vena porta, pero le proporciona irrigación funcional, porque llega sangre venosa, ¿sí? Con sangre carboxigenada, que ese dióxido de carbono no le sirve, pero viene con todos los productos de la absorción de intestinos, estómago y del vaso, ¿sí? Para que el hígado cumpla su función. Toda esa sangre entró por la arteria hepática con oxígeno y nutrientes, entró la vena porta con dióxido de carbono, pero también, sobre todo, con productos de la absorción,
tiene que salir. Entonces el drenaje venoso de ambas circulaciones se producen por las venas suprahepáticas principales, que eran 3, derecha, media, izquierda, y las accesorias, que eran cerca de unas 20. Que ya puedo decirle que las accesorias proceden del lóbulo de Spiegel. Acá entonces lo aclaré, el drenaje nutricio y funcional. Los dos drenajes van por el mismo lugar. Los linfáticos, lo principal drena a la cadena hepática, que estos luego drenan a los ganglios retroduodenopancreáticos, que eran previos a los abdominoaórticos. Pero hay una pequeña cantidad de linfa que, siguiendo entre las hojas del ligamento suspensorio, van a los ganglios llamados suprahepáticos o subdiafragmáticos. Estos drenan principalmente al conducto torácico y en forma mínima a la cadena mamaria interna. Pero esta es lo que recibían la cadena mamaria en la vía transdiafragmática de la linfa mamaria, esa vía accesoria, que se utilizaba en el cáncer, por eso se invertía en ese caso. Y dentro del pedículo que tiene los conductos biliares y el conducto hepático que salen a partir, ¿no es cierto?, del hígado, donde comienza la secreción biliar. Eso lo van a ver más con la histofisiología. Pero, acá voy a detenerme un segundo. Hay un detalle que es fundamental. La vena porta, la arteria hepática, que son las que entran en el hígado, cuando se dividen en el interior para ir a capitalizarse, lo hacen de la misma manera, calcada. Y los conductos biliares hacen lo mismo pero en sentido inverso, porque van a tener que salir con bilis. De ahí que arteria hepática, vena porta y conductos biliares tienen la misma disposición dentro del hígado. Y esto inclusive se explica también por el correlato histológico, ya que entre los lobulillos hepáticos se encontraba la tríada portal de Gleason, con el capilar arterial, el capilar venoso y el capilar biliar. En cambio, las venas subhepáticas tienen totalmente otro recorrido y que van a proceder justamente de la vena centrolobulillar, que estaba ajena a esa tríada portal. Entonces, como esto es tan frecuente y se mantiene en las personas, se ha estudiado que la vena porta, cuando se divide, se distribuye por lugares bastante similares en todas las personas, en lo que se llaman los segmentos hepáticos. La vena porta se va a dividir, se dice que hay una sistematización portal y el hígado queda segmentado, donde cada segmento, como recibe una rama de la vena porta, una rama de hepática, sale un conducto biliar, cada uno de ellos puede considerarse como si fuera un hígado en miniatura. Van a ser 8 segmentos, entonces cada segmento actúa como un hígado. Esto es importante porque en la cirugía, hipotéticamente, se puede sacar un segmento si está afectado por eso y dejar el resto del hígado en el paciente. Si no, antes sacaban el hígado y tenía que hacer un trasplante. Tanto una patología como un cáncer, le agarré uno o dos segmentos, se puede sacar esos 2 segmentos y nada más. En realidad después se saca la mitad del hígado, lo que pasa es que se sabe que el hígado regenera los hepatocitos rápidamente, entonces es más fácil sacar medio hígado que sacar un segmento, pero tienen que estudiar igual la segmentación. Entonces, acá vemos la vena porta derecha, que como viene por el epiplón menor, hacia la caída del hígado, vemos que el ilio se va a dividir en 2 ramas, una rama derecha, una rama izquierda. De ambas ramas, como estamos en el ilio, salen hacia atrás ramas dorsales, ¿sí?, destinadas al lóbulo de Spiegel. Una vez dentro, cada rama, derecha e izquierda, dentro del hígado, se subdivide en una rama lateral, en este caso lateral derecha, y una paramediana derecha, y del otro lado, una lateral izquierda y una paramediana izquierda. Cada una de estas, a su vez, se subdivide. ¿Ven? La paramediana derecha se subdivide en una postero superior y una anterior inferior, y lo mismo ocurre con la lateral derecha, que se divide en postero superior y anterior inferior. Y del lado izquierdo, la que se divide es la paramediana izquierda, que lo hace en una lateral de la paramediana izquierda y mediales de la paramediana izquierda. La lateral izquierda no
no se va a dividir, sino que a la medida que se va alejando, se va adelgazando, dejando ramas en su trayecto. Esto trae como consecuencia que tengamos, por ejemplo, un territorio que va a recibir toda la sangre de los vasos dorsales, que dijimos lóbulo de Spiegel. Otro territorio que va a recibir la rama lateral izquierda. Otro lateral de la paramediana y así, con cada uno de estos. Entonces, considerando esta división de la superficie del hígado, se puede dividir el hígado trazando líneas imaginarias llamadas cisuras. Y hay cisuras principales y cisuras accesorias. Lo bueno de las cisuras principales, acá vemos el hígado abajo, acá se ve la vena cava, acá se ve la vesícula biliar, este ligamento suspensorio. Acá, apenas se ve, pero no lo quise pintar demasiado, estaría el recorrido de las venas suprahepáticas principales, ¿ven? Esta sería la de la izquierda, esta sería la media, esta la derecha. Las cisuras principales se trazan en superficie, siguiendo el recorrido de las venas suprahepáticas principales. La única que se puede marcar bien, porque no la podés ver, no tenés el hígado transparente, es la suprahepática media. Y por ende la cisura media se puede trazar como una línea imaginaria extendida entre la parte media de la fosa cística, donde asoma la vesícula biliar, y el margen izquierdo de la vena cava inferior. ¿Para qué me sirve esto? Esta división, por acá, pasa por esta división de acá arriba, vayan viendo que marco arriba y abajo, pasa por la bifurcación de la vena porta. Entonces me quedan que a la derecha tengo todo lo que va a irrigar la rama derecha y a esto se lo llama lóbulo derecho del hígado. Lóbulo funcional, porque fíjense que todo lo que está a la izquierda va a ser el lóbulo izquierdo del hígado, que incluye anatómicamente un pedacito del lóbulo derecho y todo el izquierdo, acá está el ligamento falciforme o suspensorio. O sea que la división funcional no tiene nada que ver con la anatómica. Entonces, la cisura media, que pasa por la vena suprahepática media, extendida entre la fosa cística y el margen izquierdo o borde izquierdo de la vena cava inferior, divide el hígado en dos lóbulos, derecho e izquierdo. Cada lóbulo se va a dividir en sectores y que estos están divididos por las cisuras principales derecha e izquierda que pasan por las venas homónimas. Estas son la que pasa a la izquierda en la división en lateral y paramediana izquierda. A la derecha la que pasa por la división en lateral y paramediano derecho. Por eso que me quedan los sectores lateral y paramediano izquierdo, lateral y paramediano derecho. ¿Sí? Y después existen las cisuras, estas dos cisuras últimas, derecha e izquierda, no se pueden marcar en la superficie, son imaginarias. Habría que abrirlo el hígado para ver dónde está la suprahepática, así que por eso siempre se saca medio hígado. Y las otras dos cisuras, que son las accesorias, son también imaginarias, una de ellas pasa por la división de ambas divisiones de las ramas derechas, o sea, la división entre póstero superior y antero inferior, de lateral y paramediano derechos. O sea que dividían los dos sectores así de esta manera, en pósteros superiores y antero inferiores. Y del lado izquierdo, la única que se divide era la rama paramediana izquierda, en medial y lateral, ¿sí? Entonces esa división, esta sí podemos trazarla, se mide, o mejor yo pasa justo por el ligamento suspensorio o falciforme. Consecuencia, todo esto divide el hígado en 8 segmentos que, visto de frente, se han puesto de acuerdo los autores en enumerarlos a partir del lóbulo de Spiegel o segmento dorsal o número 1, siguiendo el sentido de las agujas del reloj de frente hasta el octavo. Y van a ir recibiendo el nombre, un número por supuesto, y el nombre del segmento correspondiente, y que tiene que ver con la rama. Por eso que el segmento 1 es dorsal o de Spiegel, el 2 el lateral izquierdo, el 3 el lateral del paramediano izquierdo, el 4 es el medial del paramediano izquierdo, el 5 es el antero inferior del paramediano derecho, el 6 es el antero inferior del lateral derecho, el 7 es el póstero superior del lateral derecho y el 8 es el póstero superior del paramediano derecho. ¿Sí? Van a tener que practicarlo esto.
Visto de frente, esto es pregunta de examen. ¿Se ven todos los segmentos del hígado? La respuesta es no. En la cara superior no se ve primero, porque el primero se encuentra en la cara posterior e inferior, y esta es la cara superior. Si lo damos vuelta, lo vamos a ver, pero no vamos a ver el 8, porque el 8 queda justamente delante, ¿sí? Delante de la vena cava inferior. Bueno, esto quizás es el tema más complejo que tiene el hígado. La próxima clase vamos a hablar de las vías biliares. Así terminamos la parte de las glándulas anexas. Nos vemos la próxima, chicos. Se cuidan y estudian. ¿Vamos?